Naamán a su señor, o sea, el rey de Siria, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Verso 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ven y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. El Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No puedo yo lavarme en ellos y ser limpio? Y se iba muy enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa muy difícil, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay otro Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. Último versículo que vamos a leer aquí, verso 16, dice: el que el profeta le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré tu presente. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que a través de esta historia, de esta narrativa, puedas hablar, Señor, a nuestros corazones para fortalecernos y al mismo tiempo desafiarnos a alcanzar este camino de bendición que proviene de ti y nosotros lo necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Naamán era el general del ejército sirio. En aquellos tiempos no había generales de escritorio. Los generales no se formaban en una academia que fuera solamente teórica, sino que los generales comenzaban siendo desde su adolescencia o juventud soldados rasos, sin ninguna cargo más que obedecer las órdenes de su inmediato, de algún sargento. Con el paso del tiempo y habiéndose librado en la batalla de la muerte, iban tomando experiencia y se iban transformando en personas más fuertes en todos los aspectos. Cuando destacaban, entonces iban asumiendo cargos o roles más importantes dentro del ejército. Así que podemos entender fácilmente que en aquellos tiempos un general era alguien que había tenido la experiencia de muchísimos años, cargaba en sus hombros cientos de batallas y se había transformado no solo en un hombre fuerte físicamente, con la destreza para usar las armas de la época, sino también en una persona hábil en cuanto a estrategias de guerra, en una persona inteligente en los tiempos de atacar, de retroceder, etc. Pero dice también la Biblia que este hombre tenía la estima de su rey. Leímos ahí que además de ser general, dice que su señor, o sea el rey de Siria, lo tenía en alta o en gran estima. Claro, uno va a decir, bueno, si este hombre era el general que comandaba su ejército, por algo sería, por esa destreza que antes les mencionaba, por esas habilidades que desarrolló
y cómo prevaleció en las batallas, llevando a su nación a grandes victorias. Pero además de eso, un rey no estimaría a alguien que no fuera honesto, porque un general se transformaba en el comandante de mayor rango en el ejército nacional y podía de alguna manera sublevarse en algún momento y tratar de derrocar al mismo rey. Así que para que el rey lo tuviera en gran estima, debemos entender que no había en la vida o en el corazón de Naamán un ápice de sublevación o de una posible rebeldía y toma del poder en contra de su rey. Todo lo contrario, él sabía que él era un guerrero que había llegado a esta posición y él reconocía cuál era su lugar dentro de esta nación, y de esa forma él mantenía integridad en todos los aspectos, y eso hacía que el rey lo estimara en gran manera. También leímos ahí, fíjese que con mi esposa somos una sola carne, como dice la Biblia, pero en todos los aspectos. A mí ya me cuesta ver de cerquita, ella ve bien de cerca, pero ella ve mal de lejos. Entonces yo soy el que le cuento qué es lo que está pasando más lejos. Y tengo 4 hojas acá, pero es porque ya le hago la letra más grande y no quiero usar los lentes porque mis hijos se ríen. Entonces unos servicios más, cuando a veces voy a otra iglesia donde no están ellos, ahí sí los uso. Dice que además de que lo tenía en gran estima, fíjese qué interesante lo que dice ahora. Dice, porque por medio de él Jehová había dado grandes victorias. Ahora, la Biblia no nos da registro, y de hecho más adelante, cuando en la historia que leímos o que le leí, está claro que ni el rey de Siria ni Naamán tenían una relación con Dios. Si usted leyera más adelante la historia, va a ver que el rey era idólatra, tenía un templo y adoraba a un dios llamado Rimón, casi como riñón, ¿no? Cambiaron la N por la M. Y Naamán de la misma forma entraba a adorar a ese estatua, a ese ídolo, del cual seguramente había demonios que impulsaban algún tipo de liturgia oculto. Por lo tanto, no, pero dice la Biblia ahí que Dios le había dado grandes victorias por mano de Naamán. Así que Naamán era un hombre que contaba con el favor de Dios, pero él no lo sabía. Qué interesante es esto, porque cuando tenemos un verdadero encuentro con Dios, nos damos cuenta, mirando hacia atrás, que en muchas oportunidades de nuestra vida fue precisamente Dios el que nos libró de muchas situaciones de las cuales nosotros no podríamos haber escapado o salido. Pero nos damos cuenta recién cuando nuestros ojos son abiertos, cómo Dios nos libró en aquel tiempo. Y ellos no conocían a Dios, pero aquí también, a modo de paréntesis, cómo Dios, ahorita el pastor hablaba de Israel, y los palestinos, ¿no? O el grupo Hamas, cómo Dios está en control de las naciones. Dice en Salmo 2, Dios está hablando y dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y dice ahí la Biblia que Dios se reirá de estos líderes de las naciones que creen que son los que están manejando las cosas. ¿Cuánta esperanza tenemos nosotros como pueblo de Dios? Hace unos días hablaba con un pastor, amigo, conocido, y él me decía, tengo una urgencia porque siento que el Señor va a venir ya, Jesús va a venir a buscar su iglesia ya. Y yo le hice hasta una broma porque me dijo que iba a hacer un viaje a final de año, y le digo, ¿para qué te vas a ir si ya viene ya? No saques los boletos. Si al cielo el Señor te va a llevar gratis, o sea, ya pagó Jesús por ti, ¿para qué vas a sacar boletos para diciembre? Me dijo, no, en serio, por lo que está pasando. Y pude comprender un poquito la cosmovisión de este hombre que con un corazón lindo me hablaba acerca de qué bueno que mis hijos no tienen hijos por todo lo que está sucediendo a nivel ideológico, y qué bueno. Y yo dije, siempre digo lo mismo, ¿no? Hay que mirar con esperanza hacia adelante, porque el que tiene el control es Dios. El mundo se puede caer a pedazos, pero el pueblo de Dios está parado en lo que Dios nos ha hablado. Y eso nos va a sostener aún en la temporada más difícil de la humanidad. Pero escuche, mire, no solamente nos va a sostener, sino que es algo para compartir con aquellos que están en desesperanza. Dios tiene el control.
Y Dios estaba teniendo el control de lo que estaba pasando sobre la nación de Siria, sobre la nación de Israel. Pero Dios es un Dios personal. No solamente ama a las naciones, ama a las personas en particular. Nos conoce a cada uno de nosotros. Dice la Biblia que sabe hasta cuántos cabellos tenemos. Bueno, conmigo no va a tener mucho trabajo, pero con algunos de ustedes sí, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios está en control, amén. Y dice la Biblia también ahí en el versículo 1, estoy hablando de Naamán, acerca de Naamán, describiendo un poco las características de él. Dice que era valeroso en extremo. Naamán era la valentía personificada. Aparentemente no había quien se le pudiera poner enfrente para un pleito, porque tenía unas destrezas impresionantes, pero además tenía esto, ¿no? La valentía. Dicen por ahí que el león no es el más grande de la selva, tampoco es el más rápido, ni tampoco es el más fuerte. ¿Y por qué es el rey de la selva? Porque es el más valiente. Es el que no retrocede. Por eso es el rey de la selva. Naamán era así, era valiente en extremo. Si la valentía tuviera que ser una persona, Naamán es esa persona. Pero dice la Biblia, valiente en extremo, pero leproso. Así que aquí está una situación muy interesante, porque debajo de aquella armadura y de aquella investidura militar se estaba desarrollando, se había gestado, había nacido un enemigo que no dejaba de crecer, la lepra, y contra el cual Naamán no podía desenfundar su espada y matarlo. No podía ordenarle a su ejército ir en contra de ese enemigo. Así que ahora este hombre que no sabía de temor, no conocía el miedo, decía un gaucho argentino, cuando yo nací ya habían repartido el miedo, yo no lo conozco. ¡Oh, qué bravo! Se ponía el cuchillo acá. Era correntino del estado de Corrientes. Dios va a usar, porque Dios amaba a Naamán como te ama a ti y me ama a mí. Dios va a usar la crisis, Dios va a usar este enemigo que Naamán no podía enfrentar para atraer a Naamán hacia él. ¿Sí me entendió lo que le dije? La teología le llama a esto la gracia preveniente. La gracia preveniente es que antes que una persona pueda buscar a Dios, Dios busca a la persona. Naamán estaba buscando ser sanado, no estaba buscando a Dios. Pero Dios quería propiciar un encuentro con Naamán y que Naamán lo conozca a él, para que Naamán reciba mucho más que una sanidad física. Y ahorita vamos a ver eso. Así que déjame decirte algo. Tal vez te trajo a la iglesia en este día una crisis. Tal vez lo que está en tu mente es un problema en algún área de tu vida, en alguna índole que tú sabes que se te ha escapado de tus manos y no puedes manejarlo. Pero tal vez también, si puedes reconocer que Dios es soberano, vas a darte cuenta y vas a poder aceptar y hallar descanso en tu corazón y esperanza de que no es ese problema el que te trajo aquí, es Dios que ha permitido que estés viviendo lo que estás viviendo y está usando esa situación para traerte a un encuentro con Él. Amén. Dice la Biblia en 1 Juan 4:19 que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y también dice la Biblia en Juan 15:16, Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Nosotros lo que hicimos fue responder a su elección, decirle que sí al Señor. Pero ha sido su llamado, ha sido Él que se inclinó a nosotros. Él se estaba inclinando a Naamán, Él no estaba llamando a Naamán. Naamán no sabía, pero miren qué interesante la historia. Porque Dios tiene su forma de operar, tiene su forma de llevarnos
a posicionarnos en este camino de la bendición que todos necesitamos. Y que usted dijo al principio cuando yo le pregunté que usted quería, ¿verdad? ¿Todavía quiere? Bueno, ahorita le voy a preguntar en 5 minutos más. Necesitamos entender, hermanos, hermanas, cómo obra Dios y aceptar su trato para poder alcanzar la bendición de Dios. Amén. Dice la Biblia, ahí donde leímos, que había una criada que había sido capturada cuando una tropa de Siria hizo una intromisión en tierras de Israel. Habrán entrado a una aldea, habrán matado hombres, habrán tomado cautiva a las mujeres jóvenes, se las llevaron y las tomaron por sirvientas. Hay un término que yo siempre hago mucho mención, que se usa mucho aquí en esta región y que a mí no me gusta, y es el término indito, ¿no? Esta que ellos tenían la consideraban una indita. Trabajaba ahí en la casa, en los quehaceres domésticos, y cuando el brote de la lepra de Naamán ya se hizo evidente no solamente delante de su esposa, sino delante de su círculo íntimo. Como esta muchacha habitaba en la casa, supo de eso, vio preocupada a su señora. Y fíjese qué interesante, un día le voy a compartir acerca de cuando Dios usa a los que no tienen nombre, cuando Dios usa a los desconocidos. A Dios le encanta eso. Así que si un día lo miran a usted como indito, póngase contento, diga, entonces Dios me va a usar. Y esta muchacha fue y le dijo a su señora, escuche bien, porque hay que entender el relato, le dijo, mira, si mi señor, tu esposo, fuera con el profeta que está allá en Samaria, entonces él oraría a Dios y Dios lo sanaría. Qué interesante, porque esta muchacha no está con rencor en su corazón por estar sirviendo a la fuerza ahí en ese lugar. Tal vez Naamán y su esposa no eran mala gente, pero los habían traído a la fuerza, habían matado seguramente a su familia. Ella no está con rencor, ella está con una palabra. Pero bueno, otro día le hablo de eso. Y dice la Biblia que entonces cuando él recibe esta información, ¿qué hace? Va con el rey, usa sus contactos. Y acá es donde empieza una cuestión bien interesante de cómo Dios obra y cómo obran los hombres. Naamán, por ser la persona que era, tenía contacto directo con el rey y sabía cómo se manejaba en los ámbitos de poder las cuestiones. Entonces él pensó, bueno, yo voy con el rey, que obviamente no quiere que yo me muera, porque yo soy el que le salva las papas que no se quemen acá. Entonces, el rey va a hablar con el otro rey y le van a pedir a ese señor que está ahí en Samaria, al profeta, que venga, ore por mí. Y entonces ya estoy sano. Pero no era así la forma en que Dios quería obrar. Dios estaba comenzando porque empezó a usar una sin nombre. Y Dios estaba tratando con Naamán para realmente acercarlo a él. Esto habla de que a veces nosotros tenemos una idea de cómo acercarnos a Dios. Una idea que a veces nos proyectan los que nos predican, una idea que a veces traemos por la tradición de nuestra familia, una idea que porque leímos algo, una idea al fin. Y es bien importante la idea que tengo de Dios, porque de acuerdo a cómo pienso de Dios es la forma en que yo me voy a conectar con Dios. Entonces él, como si fuera poco los contactos que tenía y el plan que armó, no, que el rey hable con el otro rey, o me dé cartas, que era lo mismo como una llamada, o mandarle un WhatsApp, que ahora no había en ese tiempo, ¿verdad? Una carta sellada con el anillo del rey. Entonces, no le alcanzó con eso. Él dijo, voy a llevar un par de cosas para que realmente nadie se... Porque por ahí lo encuentro con flojera al hombre que tiene que orar por mí y no se quiere levantar. Entonces le voy a llevar un incentivo. Y dice la Biblia que llevó consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. ¿Sabe cuánto era eso en dinero? Aproximadamente $200,000. Así que no se fue con la bolsa vacía.
Se llevó unos $200,000 para pagar su sanidad. Tenía la carta del rey, tenía bastante dinero, entonces sabía dónde estaba el hombre, entonces ya parece que no había problema que no se pudiera resolver. Pero aquí es lo interesante, él estaba actuando en su forma. Y Dios, claro que lo amaba, y claro que lo quería sanar, pero Dios quería tener un encuentro con él. Y por eso Dios lo iba a llevar a la forma de Dios. Los procesos que nos tocan en nuestra vida, por más difíciles que sean, lo único que deberían provocar no es que nos apartemos de Dios, es que nosotros vayamos a una vida más profunda con Dios. Porque ese es el propósito de Dios. Cuando permite situaciones en nuestra vida, cuando permite dificultades en nuestra vida, que son inesperadas, muchas veces injustas, otras veces son consecuencia de nuestros propios errores, pero como dé lugar, Dios va a permitir y va a usar todo eso, crisis, problemas, en cualquier área de nuestra vida, para acercarnos más a su persona. Y a nosotros nos conviene eso. Amén. Dice la Biblia entonces que él fue con la bolsa llena, ¿verdad? Pero Dios tenía que reorientar, tenía que redireccionar a Naamán. Y luego de eso lo tendría también que confrontar. Él llega y va con el rey. Y cuando el rey lee las cartas, en las cartas del otro rey decía que por favor sanaran a su siervo, a Naamán. Y el rey se pone, entra a chillar, ¿verdad? ¡Ay!, le dice a los suyos, dice que hasta rompió sus vestidos. Era una cosa que los hebreos hacían para mostrar su dolor, su congoja, y una mezcla de tristeza y aflicción que le viene muy de repente, y dice: está buscando pleito el otro rey contra mí, ¿acaso soy yo Dios para sanarlo? Y yo me imagino a Naamán ahí. Entonces no me van a sanar. Es que Naamán, entiende algo, dice Dios, fuiste con la persona incorrecta. Porque aquella muchacha sin nombre te dijo que vayas con el profeta que está en Samaria. No te dijo que vayas a sobarle la espalda a tu rey para que le sobe las patas al otro rey. Y de esta forma tú recibas tu sanidad. Él quería seguir siendo el hombre orgulloso que era. Pero Dios lo iba a bajar del pedestal donde él estaba subido. A Dios no le impresionaba la fama, porque la fama que él tenía impresionaba a las naciones. Pero Dios decía: si esas victorias te las di yo, ¿qué te andas haciendo loco? Entonces, cuando el rey entra en crisis, interviene el hombre de Dios, que es Eliseo. Dios ya había hablado con Eliseo. Y entonces Eliseo le manda a decir al rey: dile a ese hombre que venga aquí a mi casa, y va a conocer que hay profeta en Israel. ¿Cuántos podrían decir eso? ¿Cuántos hombres, verdad, o mujeres de Dios podríamos meter? Porque yo, a ver, voy a ser honesto con usted. Yo conozco a unos cuantos y a unas cuantas que si saben que Naamán viene con $200,000, por lo menos hacen la lucha para hacer una oración ahí. Aunque sea por el diezmo de esos $200,000. Entonces Naamán va hasta la casa, pero su corazón continuaba lleno de orgullo. Es que Naamán tenía dos problemas. Tenía lepra en su cuerpo, pero más lepra en su corazón. La lepra en la Biblia es símbolo del pecado. Así que Naamán llega a la casa, dice ahí la Biblia, leímos que llega con sus caballos, con sus carros, imponente, con esos $200,000 en plata, oro y vestidos. Y tenía una idea de cómo el hombre tenía que hacer para sanarlo. A mí me causa mucha gracia. Un día una persona decide, cuando estábamos viviendo en Matachic, le pedimos apoyo para comprar unas cortinas para el lugar que habíamos abierto para las reuniones, para la iglesia, y dijo sí, y luego ya me habló a mí y esta mujer y me dijo: yo quiero apoyarlos a ustedes. Mire, era hace unos años, ¿no? Con $500 mensuales. Bueno, le dije yo: está bien. Habían pasado como
5 o 6 meses, y un día ella pide una foto a mi esposa de los niños, de nuestros hijos. Y en la foto salimos los 4 así, y salió un perro que teníamos, un pastor belga que me habían regalado. Entonces me habló, muy enojada. Me dijo, ¿cómo un misionero va a tener un perro de ese tamaño? Yo le dije, bueno, no le dije, pensé, después le dije otra cosa, pero pensé, no sabía que cuando uno es misionero tiene que clasificar el tamaño del perro que quiere tener. Entonces me dijo, alimentar un perro de esos, se van los 500 pesos que estoy apoyando, ya no lo voy a apoyar más. Le dije, qué bueno, te agradezco que seas tan honesta, le dije. El perro lo vamos a seguir teniendo, le dije, así que no hay ningún problema. Y le digo, te voy a hacer una pregunta, le digo, ¿cuántos años fuiste misionera? ¿Cómo? Me dice, mande, ¿cuántos años fuiste misionera para saber cómo tiene que vivir un misionero? ¿Cuántos prejuicios, no? Hay acerca de la gente que sirve a Dios, de cómo tiene que hacer. El otro día le compré unas maderas a un hombre y me contó una historia y me dijo, es que fueron a la casa de un pastor, unos amigos, y el pastor estaba con su esposa comiendo ahí y ellos trabajando en el patio, es que los había ocupado para trabajar, ¿no? Y no le compartieron la comida, me dijo, por eso yo no voy a la iglesia. Le dije, bueno, no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿verdad? Pero ¿cuántos prejuicios? Amán tenía una idea de que el profeta tenía que salir, tocar el lugar ahí, la lepra, meter la mano ahí, porque los profetas no les tiene que molestar el olor de la lepra, ni tocar ahí la lepra, total ellos son santos y nada les contamina, y ahí sí va a sanar. Pero resulta que cuando llega, todavía subido en su orgullo, el profeta ni sale, porque Dios lo está guiando al profeta a no tener una atención personal. Y le manda un criado a decirle, dice el profeta que vayas y te laves en el Jordán, te tienes que zambullir 7 veces y entonces ya te sanas. Y se enojó, y ahí leímos, ¿no? Todo lo que él venía pensando, cómo el profeta tenía que hacer, cómo el pastor tenía que hacer, dónde se tenía que sentar, qué tenía que decir. Si sabes todo lo que tiene que decir el hombre o la mujer de Dios, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué necesitas? Si tú sabes todo, yo sé todo, entonces ¿para qué? Y cuando le dice esto se enoja, pero los criados, fíjese, otra vez, gente sin nombre, le dicen, Padre nuestro, Padre mío, si te hubiese dicho algo más complejo, más difícil. A veces la simpleza complica más a la gente que lo complejo o lo difícil, ¿no? Parece que cuando es muy simple no nos la creemos. Entonces le dice, si te hubiese dicho algo más difícil, que te hagas unas maromas y que, no sé, saques la espada y mates 8 de ahí, 8 de allá y no sé qué, no lo hubieses hecho. Entonces ahí recapacitó. Y dice, pues sí, ¿verdad? Ya estamos aquí. Dice, no, pero es que los ríos de mi nación son más limpios, es verdad. Una vez estaba en Argentina yo con un amigo y allá en Argentina surgió muy fuerte una secta que se llama Iglesia Universal, que tiene la palomita, hablan todos así como en un portuñol. Dios te va a bendecir cuando tú compres el agua y todo así. Entonces, una noche pasamos en un taxi y estaba lleno de gente saliendo y todos salían con una rosa, color rojo, una flor. Y entonces paramos el taxi, éramos 4 éramos, y nos bajamos. Y le dijimos al taxi, espérenos. Y preguntamos qué pasó ahí adentro, por qué tienen todos una rosa roja. Y dijo, no, porque es contra la envidia. Y nos fuimos. Y al otro día yo venía caminando, nos quedamos a dormir en la casa de un amigo, venía caminando con otro amigo, con Lucas. Y veníamos caminando y estaba esta iglesia vacía. Pero yo vi que era de vidrio y todo, que la puerta estaba abierta. Entonces dije, vení, vamos a entrar. Y él me dice, ¿para qué? Vamos a entrar, dije. Y entramos, ¿no? Y entonces no había nadie. Pero yo me di cuenta que detrás de lo que era el púlpito así, había una ventanita despejada. Y dije, alguien nos está mirando de ahí. Entonces empecé a aplaudir, canté un corito, yo canto bien feo. Y no salía nadie. Entonces digo, bueno, nos vamos a ir. Y él estaba medio así como, vámonos, porque él me seguía a mí. Y entonces había un cuaderno y empiezo a ver las peticiones de la gente. Y mi corazón dije, esta gente está viniendo al lugar equivocado y lo están usando y le están robando y esto y entonces me enojé, dije, no, aquí alguien me tiene que atender a mí. Y me subí arriba así
Y tenían un micrófono así plateado, así como los que cantaba Frank Sinatra, ¿no? Y lo toqué y estaba encendido. Entonces dije, ¡aleluya! Así. Claro, no había nadie, era más grande que este lugar. Y ahí salieron dos brasileños con unos brazos así, que hacían mucho ejercicio. Y nos empezaron a preguntar quiénes éramos y qué estábamos buscando. Y entonces yo le empecé a preguntar por qué las rosas, por qué esto, por qué lo otro. Y en un momento dice, no, es que también tenemos agua del Jordán. Ah, ¿tienen agua del Jordán? Sí. Híjole, digo, qué tubería larga, ¿no? Para traerla de allá. Y claro, les estaban como que nos querían ahorcar, ¿verdad? Lo estaban mirando. Entonces, le dice mi amigo, ¿y por qué el agua del Jordán? Porque el agua del Jordán purifica. Le digo, no seas mentiroso, le digo. ¿Qué va a purificar si es el agua más sucia que había? Le digo, ¿no conocen la historia de Naamán? El río Jordán era un río extremadamente sucio. Por eso Naamán dice no, pero Dios le dice sí. Y acá quiero llegar al punto de cómo alcanzar la bendición de Dios. ¿Todavía la quiere? Hay un solo camino para alcanzar la bendición de Dios, y es saber humillarse. Si tú quieres la bendición de Dios, tienes que aprender a humillarte delante de Dios. Nadie, absolutamente nadie, que ha pisado esta tierra y ha alcanzado el favor de Dios o la bendición de Dios, ha sido sin antes humillarse. ¿Sabe qué significa humillarse? Porque la palabra no nos gusta, ¿verdad? Y aparte es voluntario, no es que me van a humillar. Yo me tengo que humillar voluntariamente, me gusta menos. Pero ¿sabe de dónde proviene la palabra humillarse? Proviene de otra palabra en latín que se llama humus. Y ese término humus, ¿sabe qué significa? Tierra, polvo. Lo que Dios quiere es que usted y yo nos demos cuenta que Él nos formó del polvo y que somos eso, polvo. Somos simplemente polvo. Podemos ser general de un ejército, empresarios, predicadores, o lo que usted quiera, hasta argentino. Pero somos polvo. Somos solamente polvo. No somos nada. Creemos que somos hasta que algo se escapa de nuestras manos. Y cuando algo se escapa de nuestras manos, vamos tras Dios o tras algún hermano para que ore por nosotros. Mire, le decía al principio que yo tengo descanso solamente cuando Dios pone una semilla en mi corazón. Estaba el viernes haciendo ahí un cuartito para la leña con mis hijos y por ahí andaba mi esposa molestando también. ¿Opina? Como no se da una idea. Digo, sos arquitecta, ¿cuándo te recibiste ingeniera? Yo voy a poner una madera así y me dice, ¿por qué la pones así? Porque no quiero. Después me va a ir así en casa. Bueno, el tema es que cuando estaba ahí haciendo eso, yo había estado ya todos estos días pidiéndole al Señor una palabra para aquí, para ustedes, no para otra. Y ¿sabe qué? Yo puedo predicar esta palabra en otro lugar y seguro no va a ser igual. Y hace unos años hablaba con Dios acerca de eso. Señor, ¿por qué predico el mismo mensaje y siempre lo predico diferente? La esencia es más o menos la misma, pero a veces el final o a veces el principio es diferente, porque cada congregación es diferente y Dios le habla a cada congregación, a cada persona. Así que yo creo que este mensaje es para usted aquí. Amén. Y yo estaba ahí y quiero decirle esto, porque sé que alguien lo tiene que escuchar. Cuando estaba ahí, tenía días despertándome, acostándome, despertándome en la noche y diciéndole, Señor, dame esa palabra, dame esa palabra, dame esa palabra. Y mientras estaba cortando unas maderas, viene la palabra. Casi me tiro al piso ahí para darle gracias a Dios. Y dije, no, mis hijos van a pensar que estoy más loco de lo que estoy. Me voy a asustar. Y la palabra fue textualmente esta que el Espíritu Santo trajo a mi corazón para que yo le comparta a ustedes. Diles que mi bendición no se puede comprar. Mucha gente quiere comprar la bendición de Dios. Hubo personas en el pasado, reyes en la antigüedad, que ocuparon a un vidente, a un profeta llamado Balaam para comprar
la bendición de Dios, siendo que de esta forma él profiriera palabras de maldición contra el pueblo de Israel y le volvió en contra. Hubo un hombre llamado Simón el Mago que perseguía a Pablo diciéndole: yo quiero lo que tú tienes, ¿cuánto vale? Ciego quedó. Dios no es un juego, hermanos, y la bendición de Dios no se compra. Qué triste es que la gente diga: venías a orar por mí, venía esto, venía lo otro, pensando que así se consigue algo más con Dios. Claro que los que servimos a Dios estamos para orar por las personas y para atender a las personas, pero déjeme decirle algo. A un verdadero hombre o mujer de Dios no la mueve $200,000 ni 200 millones de dólares. Lo único que lo mueve es lo que Dios lo llamó a hacer. Tenga en su alacena o no tenga. Y yo no sé cómo otros lo hacen, pero sé cómo lo hago yo. Y la unción no está en venta. La unción se consigue por un precio. Y ese precio es morir a mis propios deseos para decirle a lo que Dios me llamó a hacer que sí, y para bendecir a su pueblo. Pero no pienses que puedes comprar la bendición de Dios. Tal vez tú puedas pensar, si tienes una enfermedad, y no estoy tomando a la ligera el término enfermedad. Yo tengo a mi hermano que le tienen que quitar un ojo, las 2 mandíbulas de este lado en unos días más, porque tiene un cáncer que ya incluso subió a su cráneo. Así que no estoy diciéndote enfermedad como que al pasar, porque yo estoy sano y guapo aparte. No. Entiendo lo que es una enfermedad de esa índole. Y tal vez tú dices: pero ¿cómo Dios no me ama si ve mi necesidad? Ve que me estoy muriendo, ve que esto, ve que lo otro. Pero ¿sabes qué? Dios también ve debajo de nuestra armadura. Y como te dije antes, Dios quería que Naamán entendiera que tenía 2 problemas, no uno. Naamán, esa lepra te lleva a la tumba, pero la lepra que tienes en tu corazón te lleva al infierno. Esa lepra que tienes en tu cuerpo, Naamán, te va a matar. Y pronto habrá una tumba ahí, una cruz, o no sé qué habría. No, cruz no había, ¿verdad? Habrá algo ahí en reconocimiento del general más valiente y más famoso que hemos tenido en Siria. Pero terminarás condenado por la eternidad en el infierno. Lo que Dios quiere es que entiendas que el camino a la bendición empieza cuando tú reconoces que necesitas de Él. Dice la Biblia, para terminar, en Efesios capítulo 2, que Jesús, siendo igual a Dios, teniendo la forma de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, el Hijo de Dios, dice que descendió a la tierra. Dice, y no solamente descendió a la tierra para tomar forma de hombre, sino que dice que se humilló de tal manera que fue a la cruz a pagar lo que Él no había hecho. ¿Por qué lo hizo? Para salvarnos, para cumplir la voluntad del Padre, que quería darnos a nosotros una posibilidad de tener una relación con Él. El camino de la humillación, el camino de reconocer que somos polvo, es el camino que Jesús tomó. Y si Jesús lo tomó, ¿por qué no lo vas a tomar vos? ¿O por qué no lo voy a tomar yo? ¿Qué significa humillarme? Que cuando enfrento una situación tengo que ir delante de Dios a solas, en familia, en la iglesia, pero a solas, y decirle al Señor: por favor, ayúdame, ayúdame, no tengo que poner en mi mesa, ayúdame, no tengo con qué pagar mi renta, ayúdame, no tengo con qué esto, no tengo con qué lo otro, no puedo llevarme bien con esa persona, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, ayúdame, Señor, perdóname de mis caminos cerrados, limpia mis pies, pero ayúdame, por favor, Dios. Y cuando nos vamos hasta el piso reconociendo que no estamos nosotros en nuestras capacidades con nuestros $200,000 en la bolsa para decirle a Dios: mira, tengo esto, se lo doy a este pastor, se lo doy a este predicador, y tú me bendices. ¿Qué tal? No se hace así, porque Dios no acepta eso. El único camino
que tenemos es Jesucristo, y Jesús trazó los pasos de la humillación, los pasos del Calvario. Si tú no te humillas, nunca conocerás a Dios. Si tú no reconoces que Jesús murió por ti y que la vida que Él derramó cuando se derramaba su sangre era para limpiar el pecado que está dentro de tu corazón, entonces permanecerás en condenación aquí en esta vida y después eternamente. Pero Él te ama, quiere hacerte libre, escribir tu nombre en la eternidad, bendecirte, prosperarte y mostrarte que camina contigo. Pero debes humillarte, porque la armadura que tienes, ¡qué bonita! La que tengo yo, ¡qué bonita!, ¿verdad? Pero debajo de esa armadura, Dios puede ver. Dios te ve ahí abajo. Él te ama, hermano. Hermana, Él te ama. Ponte de pie, vamos a orar. Y por último, bueno, ya te había dicho que era lo último, perdóname, lo otro era lo anteúltimo. O antepenúltimo, dicen acá. Dice así Mateo 16, 25 y 26, parafraseando el texto. Jesús dijo que aquel que quiera salvar su vida necesita ¿qué? Perderla. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero salvar mi vida, mi alma, por la eternidad, pero también alcanzar la bendición de Dios en esta tierra, el favor de Dios, caminar con Dios, debo renunciar a mí mismo. No está hablando de que te suicides. No. Está diciendo, debes perderla, debes reconocer que necesitas humillarte y abrazar lo que yo tengo para ti. Pero luego dice el verso 26, y aquel que pierda su vida, aquel que se está humillando, dice, entonces va a hallar su vida. Déjame decirte esto por último, escúchame bien, por favor. Si no te recuerdas nada de lo que dije antes, no importa, acuérdate de esto. ¿Cómo nos gusta? Al igual que Naamán, que nos digan, oh, mi general, que nos digan cosas bonitas. Ahí va Luciano, el predicador, ¡ay, qué lindo! Sí, hermano, el diablo también me lo dice. ¿Cómo nos gusta que nos alimenten el ego, no? El ego para estar arriba de nuestro pedestal? Pero déjame decirte algo. Cuando tú decides dejar todo eso de lado y humillarte delante de Dios, habrá alguien que te vendrá a decir cosas bonitas de ti. Y no serán las personas, será Dios. Y ahí te darás cuenta cómo Dios te ve, cómo Dios te ama. Y entonces entenderás que no tenía comparación con todo lo que el mundo te ofrecía, con todos los apapachos o las reverencias que la gente te pudiera hacer. Porque cuando Dios te habla y te dice que eres su hijo o su hija, te dice que te ama, eso llena tu corazón de tal forma que nada más importa. Necesitas, al igual que yo, al igual que Naamán, un encuentro con Dios, humillarnos delante de Él. Somos solamente eso, polvo. Vamos a orar en esta tarde. Te damos tantas gracias.